Acá estamos, nueva edición de Nota Aliados al Aire. Pedro Lacour, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mariano? Muy bien, bueno, un poco ahí, le estaba siguiendo la conversación. Sí, estaba intensa la conversación. Sí, es cierto. Mucho dato. Lucila, Marín. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, estábamos siguiendo también la selección argentina que está ganando 1-0 en el entretiempo ahora con Islandia. Gol del Colo. El Colo Barco, ¿usted tuvo algún presentimiento ahí? Yo dije el Colo, bueno, tiene que valer ahora, ¿no? Se la banca. Sí, la semana que viene. Cagostero, Pedro lo va a bancar, obvio. Sí, hay que bancarlo. Por supuesto. Espero que por los puntos juegue igual, ¿no? Bueno, hay que ver si es titular. Y bueno. En realidad. Pero está haciendo méritos para jugar. Está haciendo méritos para jugar. Bueno, último amistoso de la selección argentina antes de empezar el campeonato del mundo, que arranca el martes próximo también. Martes próximo, no queda nada. Cuando estemos aquí al aire. Y mañana arranca el Mundial. Mañana arranca el Mundial. De manera formal. El partido México-Sudáfrica. Estadio Azteca. Mística pura. Del Distrito Federal. Sí, veremos. Igual que hay 3 inauguraciones, ¿vieron? Los mexicanos son bastante yanquis. Sede. Sí, bueno, pero arrancan en México. Bueno, ya sé, pero es como raro el arranque. Igual es lo mismo, ¿no? Usted es una tradicionalista, necesita una cancha sola, un país solo. Claro, hay 3 shows, estoy como mareada ya. Ah, claro, bueno, todavía no empezó y ya está mareada. Claro. Y los mexicanos son bastante yanquis al momento del espectáculo, así que no va a ser muy distinto una apertura que otra. Es cierto, bastante parece lío ahí en las calles del Distrito Federal con marchas, manifestaciones. Bueno. Algunos que quieren llegar hasta las puertas del Azteca, va a ser difícil porque hay mucha seguridad, ¿no? Propia de un mundial. Bueno, selección argentina está jugando ahora y vamos a inaugurar una sección que va a durar todo el mundial. ¿Qué sería? La sección aparecen personajes diciendo quién es el candidato a ser campeón para ellos o ellas, los que opinen, y quién va a ser la revelación del mundial. Algo así como lo que podríamos pensar nosotros. Vos ya lo hiciste. Y yo cuando mostraste la figurita. Yo dije la revelación, Ecuador. Ahora, ¿quién yo tiré, bueno, ¿quién, yo lo vengo ¿quién va a ser el campeón? A ver. No, bueno, revelación. Sí. Dije Paraguay. Paraguay, claro, porque ustedes sí ya se me acuerdan. Revelación sería Paraguay. Sí. Y bueno, campeón uno. Por Larissa Riquelme, ¿no? Poner. Sí, claro. Pero campeón uno tiene ganas, obviamente, de que sea Argentina. Bueno. No apostaría por alguien, por Francia, ¿no? Pero me parece que Francia llega bien igual. Yo creo que Francia llega bien también. Si tengo que hacer un PRODE. Es cierto, lo vi a jugar a España anoche y me pareció que es un buen equipo también, ¿eh? Ojo con España, que tiene muchos jugadores jóvenes ahí con bastantes ganas de ir para adelante. No, chicos, yo no les puedo aportar nada. Estudio para la próxima. Le pregunto a mis hermanos que me digan los candidatos y les traigo. Campeón no diría otro, pero revelación no tengo la información suficiente. ¿Qué dijiste vos de revelación? Yo dije Ecuador. Ecuador, dijo. Bueno. El Ecuador de BKHS, técnico argentino. Claro. ¿No? Bueno, ojo que hay muchas selecciones. Vamos a escuchar para este personaje que va a hablar ahora quién es su candidato a ser campeón y quién es el candidato a ser la revelación. Campeón no es quien creo, quien quiero, porque me parece que todos estamos con el deseo y el corazón de que sea Argentina el campeón, como en cada mundial, como cuando arranca cada mundial. Así que campeón es quien quiero que salga campeón Argentina. Coincidimos. Y quien creo que pueden ser las revelaciones, Noruega y Marruecos, me parece que son las dos selecciones que pueden dar una sorpresa en este mundial, por cómo vienen jugando. Bueno, ahí lo tienen. Directo de Tigre apareció. Sí, ¿no? Sí. Inconfundible. Noruega, tío. Es inconfundible. No es inteligencia artificial. Ojo que claro. Marruecos viene de un buen mundial. Bastante, ¿no? Un buen mundial 2022, Marruecos. Te tiró 2 datos ahí para los de la revelación que vos tenés. No, voy a averiguar. Ahora. Noruega tiró. Sí, Noruega. Marruecos ya lo escuché, no sé quién lo dijo, pero. Yo, con todo respeto a Sergio Tomás Massa, que es el que hablaba recién. No le confías. Noruega lo vi jugar el otro día y me pareció que le tiraban las bochas todas a Haaland, el 9. Claro. Y al otro 9 grandote Sorlock, y arréglense, muchachos. Un poco como pasaba con Suecia y Zlatan, ¿no? Sí, pero está convencido que Noruega va a ser revelación. Y Marruecos ya fue revelación en el mundial pasado. Marruecos sí, tiene una linda. Argelia, más allá de. No, pero juega con nosotros. Claro, pero en el grupo de Argentina, yo creo que Argelia, más allá de Argentina, es el que puede llegar a. Bueno.
a clasificar también. Bien, a partir de esta sección que acaba de inaugurar el ministro de Economía, Lucila va a estudiar. Yo estoy pero siguiendo además, otro deporte ahora. Además, ¿otro deporte? Están las finales de la NBA. Los playoffs. Claro. Fue Trump ayer. Estoy con ese tema. Claro, ¿cuál es el equipo me favorito? matan los que pronuncian Trump así. Trump. ¿Quién fue? No, Trump. Mira. Bueno, uno era mis padres que me pagaron el colegio bilingüe. Claro, que sirva para algo, ¿no? Claro. Sí. Están los Knicks y los Spurs. Son 7. Bueno, puede ser hasta 7. Ayer fue el juego número 3. O sea, un clásico Knicks Spurs. O sea, bueno, más o menos los Knicks no llegaban desde el 99, mucho. creo. Mirá qué loco. Entonces es como todo un boom Nueva York que está revolucionado. El clásico sería Knicks Celtics. Claro. Ese sería el histórico. Y pero los Celtics vienen medio para atrás, ¿no? Sí, no. Claro. Los Spurs mantuvieron después de los Spurs Ginóbili. Están tope de gama ahora. Tiene la Webby, que es como un... ¿Y cómo va la serie? Vienen ganando 2 los Knicks y 1 los Spurs. Bueno, los Spurs eran los de Manu Ginóbili. Claro, por eso. Que lo queremos ver en algún momento junto a la selección, ¿eh? Lo queremos ver a Manu. Ahí, ese es un tipo que da suerte, me parece a mí. Veremos, yo creo que va a estar gran en deportista, Estados Unidos. Gran deportista. ¿Irá algún funcionario? ¿Y no va Milei a las fiestas de la independencia de Estados Unidos? Va a ir, confirmado, el 4 de julio. Bueno. Claro. ¿Y estará en la fiesta de la independencia argentina también? No sé. No se eso sabe. No está confirmado. Eso no está confirmado. El intendente que ya avisó, lo escucharon, no me acuerdo el nombre, que se toma licencia, que se va con un grupo de amigos. Ay, ninguno me puede salvar. ¿Un intendente del conurbano? Sí. ¿Peronista? Bueno. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Pero yo tengo entendido que en el gobierno nacional la bajada de línea fue... No se puede ir nadie. Sí, todos dicen no vamos hasta que aparecen las fotitos. Me llegan de mensajes de mi hermano acá que nos está escuchando, le mando un beso. Vamos. Sí. Y dice, revelación Noruega, en mayúscula. Mirá qué loco. Coincide con Sergio otra Tomás. Revelación es Japón, dice. Japón. Yo le confío todo, ¿eh? Claro. Marquitos me tiró uno que habita mi propia casa también. ¿Sí? Me tiró que su revelación es Japón. Pero están muy influidos por las series asiáticas, los Dragon Ball. Bueno. Ya que mi hermano más chico me está escuchando, me tire un dato, yo lo voy a respetar. Sí. Espectacular. Pero vienen de esa admiración a la cultura oriental. Como que está de moda, decís vos. No. Hay una generación de pibes de 20 y piquito. Ah, sí, 20. Yo tengo 30 y casi 35 y Dragon Ball Z fue que admiran mi infancia. eso. Sí. Ah, tu infancia Pokémon también, sí. De hasta, 90. Hasta los 15, 20 hasta ahora. Fue tu hasta ahora. Bueno, y vamos a inaugurar una segunda sección del Mundial que es tirándole mufa al adversario. Bueno, me gusta. Esa va porque... La del freezer. ¿Tenés la del freezer? La de meter los nombres, anotar los nombres de los jugadores y ponerlos en el freezer. ¿Pero esa te funcionó alguna vez? ¿O? Esa le funcionó a mucha gente en el Mundial del 2022. Y para relaciones amorosas dicen que... No, lo van al medio gualicho. Claro, medio gualicho. Bueno, vamos a ver acá una fotito de alguien. Esta sí es hecha con inteligencia artificial. Vale la aclaración. Que es el primero que vamos a meter en el freezer. A ver si sale. Bueno, despacito. Es de un jugador que ya nos enfrentó en el Mundial anterior. Ya nos vacunó también. Nos vacunó como varias 4 veces, sí. Nos vacunó en el 2018. The Turtle. Sí, acá está vestido como una tortuga ninja. Es igual que la tortuga ninja. Igual a Donatello. Claro. Kylian Mbappé, ¿no? ¿A este lo metimos en el freezer un poquito? Me parece que sí. Me parece que hace falta. No, este nos vacunó en 2018. Qué bestia, en 2018 fue una locura. ¿Se acuerdan que lo corrían de atrás los argentinos y no la alcanzaban ni con un bondi? Tenía 19 años encima. No, una bestia. No pasaba los 20. Y después en la final de Qatar creo que nos hizo 3 goles. Sí, también. Creo que fue el que hizo 3 goles. Sí. 2 de penal, pero bueno, ahí estuvo el tipo. No, una bestia. Ahora, lo que sí viene... Esperemos que quede ahí. Sí, que quede ahí. Viene muy criticado, te cuento, Lucila, porque es un jugador individualista, ¿no? En el fútbol. Solo te puedo buscar sus vínculos amorosos. Está con Esther Espósito, una actriz. ¿Está con Esther Espósito? Sí. Bueno, apareció varias veces. ¿Y eso qué significa? No, nada. El dato que te puedo... Un dato al pasado. Claro, sí, que está enamorado signica. Está enamorado. Puede ser un talón de Aquiles, ¿no? O no, porque Mauricio Macri se lo ve también muy enamorado y está desacatado, ¿no? Y porque viene una relación larga y está en liberación, en etapa de liberación. Pero este jugador de Francia, el capitán de Francia, Kylian Mbappé, es cuestionado porque, por ejemplo, dicen el PSG
parisino, pudo salir campeón de la Euro, de la Champions 2 veces, después que se fue Mbappé. ¿Por qué? Porque Mbappé no jugaba en equipo. O sea, le echan la culpa a Mbappé de le no haber echan la salido culpa campeón. a Mbappé. O sea, no habían salido campeones nunca en la historia. Y cuando el tipo se va al Real Madrid, salen campeones. Pará, ¿y al Real Madrid cómo le está haciendo con Mbappé? O sea, Mbappé no gana. Mbappé no tiene ningún tipo de Mbappé hace miles de goles todas las temporadas y volvió a hacer muchos goles con él, pero salió campeón pocas veces. De poquitas cosas con el Madrid todavía, ¿no? Bueno, evidentemente, igual lo respetamos tanto que lo queremos mufar. Por supuesto, no, y vamos a seguir haciéndolo con el resto de las figuritas. ¿Y el método va a ser como disfrazarlos? Y el método, lo que pasa es que acá a mí me mata Kylian la dejó servida con el detalle del iPhone ese, que tiene un iPhone. Tiene un iPhone. Ese lo ve perfecto. Para mí hay que hacer esto, Mariano, con jugadores de las selecciones con las que va a jugar Argentina a partir del martes que viene. Bueno, vamos perfeccionando la técnica. Por supuesto. Este es como el gran enemigo, digamos. Sí. Acá empezamos con toda, digamos, ¿no? Ahora, ponemos toda la carta al asador con Mbappé. Voy a hacer algo polémico. Qué linda que es la camiseta de Francia, ¿no? Qué linda. Con el gallito, el Lecoq, ¿no? El azul ese me gusta mucho. El azul ese es precioso. Sí. Bueno, no así la soy medio tortuga francés ninja. también por eso. Va a ser linda ahora sí, la de ahora también. Viene de Francia usted, o su gente. Bueno, otra vez el Colo Barco al final del primer tiempo elegido como el mejor jugador de la Argentina. 66% de los que están viendo el partido dijeron el Colo Barco es el mejor. ¿Qué tal? Está muy bien. No, vi el primer tiempo y bastante bien, te digo, el Colo. Bueno. Se comió un pelotazo también en un momento, parecía que no se levantaba más, pero sobrevivió. El típico pelotazo en las zonas bajas. Difícil de recuperarse. Pobre Colo, vamos a ver si sale ahora bien. Bueno, seguimos dejando el Mundial un poquito atrás. Lo vamos a tener todo el mes. Nos vamos a cansar. Todo el mes. Bueno, seguimos con... Bueno, ya dimos el bloque con los redondos, como no podía ser de otra manera, la despedida del Indio Solari en Villa Domínico, así fue. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve ahí, impresionante, la verdad, histórico, sí. Era sorprendente la cantidad de gente, lo conmovido que estaban, cómo los atravesó. Bueno, por las dudas, recordamos, Carlos Alberto Solari murió el viernes, lo encontraron a los 77 años, padecía hace muchos años Parkinson, pero falleció a raíz de un ACV hemorrágico. Y bueno, a partir de ahí empezaron a ver dónde se lo podía velar, ¿no? Se sabía que iba a ser así multitudinario. Qué lío que fue, ¿no? Fue un... Sí. El viernes fue una pelota para acá, otra pelota para allá. El gobierno fantasmeó bastante, ¿no? Con ese tema. Sí. Y parece que, por lo menos lo que cuentan, es que la familia en principio quería el Congreso y después empezaron a haber comunicaciones cruzadas y finalmente fue Villa Domínico el lugar elegido en el Polideportivo Gatica. La verdad que era necesario un lugar particular por la cantidad de gente que se iba a movilizar. Tiene Avellaneda varios de esos polideportivos que son lugares amplios y que están, la verdad, bastante bien cuidados, ¿no? Y necesitaban además un lugar donde, o sea, que tenga una calle larga al frente, digamos, donde puedan hacer filas eternas. El Boulevard de Mitre. Después, exactamente, la avenida Mitre. Y después poder circular en el lugar que haya en el... Claro, era bastante complejo la dinámica que tenían el lugar que tenían que encontrar para que se pueda desarrollar. Hay que decir una cosa, ¿no? El Congreso y Casa Rosada, no había chance de hacer una despedida como esa. Más allá de la decisión, ¿no? Era difícil. Pero bueno, ahí estamos en comunicación con alguien que estuvo participando de la organización de la última misa recotera, como le pusimos a este bloque. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carlos, te saluda Mariano Espesapri, está Pedro Lacur y Lucila Marín también aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vos, gracias por atendernos a esta hora. Sabemos que, bueno, es el final de una jornada siempre compleja para un funcionario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Carlos. Pero bueno, estuviste en esa organización y quería primero una reflexión de qué te llevaste vos de esa última misa ricotera en Villa Domínico, Avellaneda. Mira, una sensación de la gente de mucho agradecimiento al indio, en primer lugar. Estuve en varias ocasiones que estuve dentro de la Capilla Ardiente, que estábamos llevando adelante, recorriendo las calles, etcétera. Unos momentos, unos ratos estuve dentro de la Capilla Ardiente, viendo que todo transcurra tranquilo y con normalidad, y la palabra que más se escuchaba era gracias indio. La gente pasaba por delante
del féretro, y es lo primero que le decía. Indio por tanto, gracias Indio por la música, gracias Indio porque salvaste, bueno, un montón de cosas que se escuchaban, y realmente ese gesto de agradecimiento de la gente a un ídolo popular, que sobre todo en momentos en que es tan difícil encontrar para gran parte del pueblo, me animo a decir, buenas noticias, ser que una persona, un ícono de la cultura, de la música, haya hecho tan feliz a tanta gente, me parece que eso me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Sí. De cómo una intervención cultural, musical, puede generar tanta felicidad en el pueblo. Carlos, estábamos escuchando recién la crónica de Lucila Marín, que estuvo ahí cubriendo, y también nos preguntamos, porque de afuera se vio todo muy en paz, en tranquilidad, pero ustedes que tuvieron que organizar el operativo, ¿tuvieron algún momento de, no digo de zozobra, pero de tensión por lo que pasaba ahí, por la cantidad de gente que se había juntado? Mira, yo estuve, como te decía, recorriendo permanentemente el día domingo, fui a las 7:30 de la mañana y me quedé hasta el otro día en continuado hasta las 5:30 de la mañana, cuando ya estaba terminando todo. Y hubo un solo momento en donde tuvimos alguna preocupación porque donde se hacía, llamémoslo el embudo, donde venía la gente masivamente y había que empezar a achicar la fila para que se acomode la gente para ir ingresando a la zona, a la proximidad de la capilla ardiente. Hubo unas vallas que estaban dividiendo una zona, que se cayeron, etcétera, y eso generó una cierta presión, pero rápidamente el ministro Alonso, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, intervinieron, hicieron llegar más efectivos del Cuerpo de Bomberos y de Defensa Civil, y se pudo acomodar, pero una cuestión menor que ocurre en cualquier aglomeración. Pero ese fue el único momento en donde tuvimos alguna alarma por la situación, ¿no? Porque se habían caído las vallas y eso. Pero después realmente todo muy tranquilo, muy tranquilo. De hecho, mira, yo recorrí muchísimo, caminé muchísimo al costado de las filas, entre la gente. No vi una pelea, no vi un insulto, no vi, no obviamente ningún robo, no. Realmente todo muy tranquilo, inclusive también estaba el ministro Krepla llevando adelante todo el operativo de salud y permanentemente lo consultaba, algún lastimado, algún herido, y cuestiones. Bueno, ahí se cortó un poquito se descompensaba, etcétera, pero cuestiones muy menores, realmente. O sea que sí, fue todo muy tranquilo. La actitud de la gente era muy tranquila, ¿no? Muy pacífica. Yo creo que esa que tenían de despedirse de su ídolo, también el agradecimiento para... Se entrecorta un poquito. Se corta, me parece. Sí. Bueno, a ver si ahí lo recuperamos. Hola, Carlos. Sí, se escucha. Sí. Ahí está. Buenas noches. Yo quería preguntar cómo o por qué se organizó el operativo. Era llamativo que no se veía tanta policía y eligieron en cambio a los bomberos, que sean los encargados de resguardar la fila, digamos, ¿no? Eran los que iban vigilando si no había ningún tipo de problema. Mira, policía había sí muchísima, porque en un evento... Sí, pero estaba, digamos, no a lo largo de la fila, por lo menos lo que yo pude ver, ¿no? Sino que estaba concentrado en el perímetro del... Claro, estaba en otras tareas. Sí. Estaba en otras tareas y estaba, llamémoslo, por las dudas, por si tenía que intervenir por cualquier problema. Pero no, se decidió justamente que sea el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, bueno, compañeros militantes, voluntarios, que sean los que hacían el front, por decirlo de alguna forma, los que estaban a cargo de conducir a la gente hacia la capilla ardiente, bueno, para evitar cualquier tipo de problema, sobre todo sabiendo que en los días anteriores, en la congregación que hubo en Plaza de Mayo, creo que fue el día viernes a la noche, y después en el banderazo que hubo en el Obelisco, había habido inconvenientes con la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, podría quedar alguna sensación de que algún tipo de enfrentamiento con la policía podía generar algún problema. Entonces decidimos, se tomó esa definición, ¿no? El ministro de Seguridad tomó esa definición, llevando adelante otras tareas y poner a cargo del fronting a los bomberos y a Defensa Civil.
Carlos, Pedro Lacur te saluda. Te quiero llevar más para el plano político. Se habló también en estas horas del contacto que tuvieron Máximo y Axel Kicillof en el marco, ¿no?, del funeral del Indio. ¿Considerás que puede ser un primer paso para algo más que el funeral del Indio, ese ida y vuelta? Mira, hubo contacto desde el día viernes. Se pusieron en contacto para llevar adelante en la despedida, el homenaje. Sobre todo, obviamente nuestro ministro de Seguridad, apenas supimos de la noticia, se puso a disposición de la familia y porque obviamente había que hacer en Parque Leloir algún tipo de operativo, porque rápidamente iban a empezar a llegar los fanáticos y había que asegurar que la familia esté tranquila y esté en paz, cosa que sucedió inmediatamente, pero después nos pusimos a disposición de la familia. El gobernador se comunicó con Máximo varias veces, pero sobre todo cuando se confirmó que no había ninguna posibilidad de hacer la despedida, creo que se habían pedido las instalaciones del Congreso, y ahí se decidió que se haga en la provincia de Buenos Aires. Nosotros pusimos a disposición varios lugares, varios espacios. Uno de esos espacios era el polideportivo de ahí de Villa Domínico, el Parque de los Trabajadores, donde se terminó haciendo, pero también habíamos puesto a disposición algunos espacios en La Plata. Después fue la familia la que determinó en qué lugar se iba a hacer la despedida. ¿Intentaron que fuera la cancha de Racing, Carlos, también? Sí, entiendo que hubo conversaciones con los dirigentes, con la comisión directiva de Racing, pero que no prosperó. No conozco los detalles porque nosotros no hicimos ningún tipo de gestión en ese sentido, pero sí nos enteramos que había habido charla. Claro. Aprovechando la pregunta de Pedro, más política, sobre la organización de la despedida del Indio Solari, no puedo dejar de preguntarte, Carlos, sobre, mañana se cumple un año de la condena de Cristina Kirchner, la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, y va a haber seguramente manifestaciones ahí en las inmediaciones de San José 1111 y en otros lugares seguramente, pidiendo por Cristina libre. El espacio del gobernador Kicillof, en el que vos integrás y sos una figura destacada, ¿va a participar, va a tomar contacto con este tipo de manifestaciones mañana? Mira, por supuesto, nosotros siempre lo hemos dicho, yo lo he dicho repetidas veces en las conferencias de prensa, en las notas, el gobernador lo ha hecho, todos nuestros ministros, todos nuestros referentes. Obviamente condenamos la injusta prisión que tiene hoy Cristina. Hemos solicitado justicia ante esa situación, hemos solicitado la libertad, hemos puesto en común con todos nuestros compañeros que era una situación de proscripción, como siempre lo dijimos. Así que nosotros vamos a estar participando de las convocatorias. De hecho, hubo algunas reuniones que tienen que ver con la organización de algunas actividades y participaron compañeros nuestros. También mañana nos avisaron que había una reunión de los bloques de senadores y diputados, una conferencia de prensa, y los diputados que son cercanos a nosotros, del espacio del MDF, obviamente van a estar participando. Así que sí, obviamente es lo que hemos reclamado todo este tiempo y que vamos a seguir reclamando. Carlos, hubo una corriente de opinión que se escuchó entre quienes participaron de esta última misa ricotera. Cada movilero que aparecía venía alguna crítica para el gobierno de parte de quienes estuvieron ahí, ¿no? Iba, por la admiración al artista, pero también tenía una opinión política formada que era no oficialista, claramente, no libertaria. Y me pregunto si ustedes pensaron también durante esa jornada esta necesidad de representar a ese sector de la sociedad que en algún punto sintió, después de la derrota del último gobierno peronista, que no tenía una representación, por lo menos a escala nacional, ¿no? Porque lo pueden estar representando ustedes en Provincia de Buenos Aires, pero el proyecto nacional del peronismo quedó bastante trunco. Sí, mirá, yo creo que gran parte de la gente que fue el otro día era gente que ideológicamente es más afín al peronismo, al campo popular, al socialismo inclusive. Creo que lo había dicho el Indio, que él venía de una familia peronista, que comulgaba con las ideas de izquierda, etcétera. Creo que gran parte de ese público, del público que se puede despedir al Indio, de los fanáticos, tiene una propensión natural
a compartir una ideología, una forma de pensar el mundo con nosotros. Más allá de eso, nosotros hicimos en ese momento lo que teníamos que hacer y lo que correspondía, independientemente, bueno, no sé, quiero decir, si hubiese sido un ídolo popular al que la gente amaba y admiraba de la forma en que lo hacía con el indio, pero cuya ideología no era compartida con nosotros, hubiésemos hecho lo mismo porque es lo que correspondía. La verdad que el peronismo nunca puede estar en contra de los ídolos populares, piensen lo que piensen, piensen lo que piensen, porque el peronismo es popular y no puede estar en contra de un ídolo popular. Perfecto, Carlos, te agradecemos la entrevista esta noche. A ustedes, muchas gracias. Ahí lo escuchaban Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lucila, completemos un poquito lo que pasó en Domínico, digamos, ¿qué punto más destacarías? Bueno, como decía Carlos, la verdad es que funcionó todo bien la organización, y a mí lo que más me conmovió era esto que contaba antes, cómo todos estaban atravesados por el mismo dolor, pero a la vez era raro el clima que había, no era constante de dolor, sino que por momentos, no sé llamarlo festivo, pero sino de agradecimiento, claro, y constantemente unidos por ese hilo que es la música, ¿no? Entonces los redondos sonaban por todos lados, salían de los balcones, de los baúles de los autos, había gente caminando con parlantes, frases por todos lados, banderas, cartones, remeras, donde sea. El indio estaba en globos, en remeras, en buzos, en pilusos, hasta había una mujer con un muñeco, o sea, era... la verdad que se veía por todos lados, se convirtió la Avenida Mitre como en un santuario gigante donde todos estaban unidos. Era bastante notorio, sí, cómo cambiaba después el clima una vez que pasaba en la Capilla Ardiente. Como explicaba Carlos, avanzaban todos a través de la avenida. Hay gente que llegó incluso el día anterior y que venían de muchos lados del país. Había también banderas de Uruguay. Mirá. Y qué buena la actitud de la familia de dejar que toda esa gente se despidiera. Eso la verdad es que lo repitieron constantemente. Desde el primer comunicado ellos dijeron que nadie sabía cuánta gente iba a llegar, cuánto iba a durar, y que la idea era que sea hasta que el último se pueda despedir. ¿Cuánta gente hubo? ¿Se sabe más o menos? Ahí se hablaba de 1 millón de personas. Había una persona, no sé bien quién era sinceramente, que en un determinado momento tomó como un megáfono que salía por altoparlante. Fue en este momento que Carlos mencionaba que hubo como una caída de vallas. Sí, yo diría la verdad que un mini disturbio, porque incluso había tanta gente que no se llegaba a ver bien qué era lo que estaba pasando, y lo solucionaron bastante rápido. Mira. La realidad es que todos avanzaban por un carril, digamos, por uno de los dos lados de la Avenida Mitre, y por la otra circulaban libremente, y cuando te estabas acercando a la capilla se empezaba, como él decía, a achicar, y lo último antes de ingresar era esa valla donde armaban las tandas por las cuales iban pasando. Y esas fueron las vallas que en un momento intentaron como pasar, se cayó, hubo niños, medio como que se complicó, pero se solucionó bastante rápido, y ahí fue cuando una persona tomó el megáfono, empezó a decir que por favor se cuiden, constantemente repetían esto, que se cuiden entre todos, que iban a pasar todos, que la familia aseguraba que iba a estar abierto hasta que el último fanático se pueda despedir. Eso fue clave. Lo repetían constantemente. La verdad que sí. Y después de eso, yo estuve ahí hasta bastante tarde, no llegué a la madrugada, pero ya se había alargado a llover y la gente no se iba. Y entiendo que después, ya cuando no quedaba casi gente, fue cuando se decidió cerrar. No sé exacto en qué horario fue, pero fue en la madrugada, y finalmente, cerca de las 8 de la mañana creo que fue, publicaron el comunicado donde decían que la lluvia los mandaba a sus casas, y que ya habían pasado todos, y que ahora tocaba como despedirlo de otra manera y empezar a vivir este dolor dulce, ¿no? Hablaban de que es una letra de la frase del indio. Tengo un amigo que estuvo 12 horas haciendo fila. Era impresionante. Entró a la 1 de la mañana, creo, 12 y pico. Desde las 12 del mediodía en la fila. Bueno, y esto que les decía, que se notaba mucho el cambio cuando una vez que salían de la Capilla Ardiente. Yo tuve la posibilidad de entrar, digamos, hice ese recorrido. Y hasta antes de ese momento había como bastante ansiedad, celebración, cantaban el pogo. Y una vez que atravesaban eso, era terrible como cambiaba la gente, se desarmaba, se abrazaban como si fuera un familiar, lloraban, salían realmente rotos. Era muy impresionante. Bueno, ahí estuvimos en la última misa ricotera.
No tan aliados. No tan aliados. Martes a las 23. Con Mariano Spezapria, Lucía Isikoff, Pedro Lacour y Marina De Vita. Bueno, ahí uno de la selección argentina se comió un palazo terrible. Entra Leo Messi. Se comió un palazo porque pegó en el palo, digamos, ¿no? Porque claro, no por otra cosa. No la del travesaño, ¿no? Entra Leo Messi en Alabama, están jugando ahora. Correcto. 1-0 sigue ganando la selección argentina, pero el Lionel. Bastante mejor Argentina que Islandia, ¿no? Sí, bueno. Da la impresión que bastante mejor. Islandia que tiene habitantes muy pocos, pero sí, realmente muy pocos. ¿Para dónde iba? Habitantes muy pocos. Sí. Creo que es ahí uno de donde les hacen como un estudio para ver si no son primos cuando se ponen en pareja y algo así. No, lo estoy diciendo en serio. Estamos yendo al pasto, ¿eh? Sí, está bien. Bueno, Pedro Lacour. Hubo una reunión que le llamó mucho la atención. Engancharon a un diputado nacional del peronismo de Fuerza Patria entrando a la casa de Peter Thiel. Exactamente. ¿Sí? Y no cualquier diputado de Fuerza Patria, sino Juan Grabois. Juan Grabois. ¿Qué hace Juan? Esto fue el miércoles de la semana pasada. Sí. Fue el fotógrafo de Revista Noticias que lo captó, pero justo lo captó. No sabemos si al que le está pasando la mano es al mismísimo Peter. No creo que Peter te salga que haya abierto la puerta, ¿no? No lo veo. Pero está el misterio, claro. ¿no? Sí, claro. Porque todo el encuentro está rodeado de un misterio particular. Yo digo que sí, chicos. Si no, que fue Peter. ¿Quién le va a dar la mano? Esto fue. Al portero. Esto fue en Barrio Parque, sí, que es donde queda la casa que compró Peter Thiel, $12 millones. Ah, bueno, le salió una ganga. Tranqui, muy tranqui. Peter Thiel, recordemos, es el magnate sacó lo que tenía en Mercado Pago y la compró. Sí, lo que le sobraba, ¿no? Claro. Para las expensas. Corriente. Para las expensas. Uno de los principales magnates tecnológicos del mundo, dueño de Palantir, fundador de PayPal, el primer financista de Facebook. No, es interesante. Buen currículum. Sí. Que se asentó en Buenos Aires hace casi 2 meses y está teniendo... Es el nuevo residente. Es el nuevo residente y la casa de Peter Thiel es casi un puerta de hierro, podemos decir, en otro sentido completamente distinto, ¿no? Pero polémico lo que acaba de decir, pero está bien. Pero están siendo todos a verlo, ¿no? Sí. Hay un desfile, dice usted. Exactamente. Y el que no quiso ser menos fue Juan Grabois, pero tengo un dato, y esto va a salir publicado mañana. La primicia la saca Revista Noticias, Juan Luis González. Primero no le arruinen la primicia a nadie. No, por eso hay que decir eso. Pero mañana, en el diario AR van a poder leer mi nota sobre el encuentro, donde cuento, y esto spoileo, que fue Peter Thiel el que invita. ¿Hasta qué párrafo tenemos que llegar para ese dato? No, está al toque. Está al toque. Es el dato, digamos. Porque si no, claro. ¿Cómo fue la cosa? Dato. Peter Thiel lo invita, se contacta a Peter Thiel con Grabois y le habla a través de una red social que es Instagram. Mira. Peter Thiel le escribe por Instagram a Juan Grabois. Le tiró un mensaje. Le tiró un mensajito y Juan Grabois le dijo que sí, digamos, ¿no? Sí. Hubo muchas críticas por decir, bueno, ¿qué hace Grabois con alguien que piensa tan distinto a él, no? Sí, pero no es la primera vez que Grabois se junta con gente que no tiene nada que ver con Exactamente. él, ¿no? Tiene ese ejercicio. Exactamente. Sí. Y hablaron de un tema en particular que era el interés de Peter Thiel, que es la encíclica, que acá lo mencionamos, la encíclica papal de León XIV, Magnifica Humanità. ¿Por qué? Porque Peter Thiel está muy interesado en lo que puede llegar a pensar Grabois, seguramente lo charlaron en ese encuentro, después de que vio, y esto también me decían, un video de Grabois de 15 minutos analizando la encíclica. Sí, claro. Entonces dijo, bueno, a ver y qué piensa elogiando al Papa León, ¿no? Exactamente. Y Grabois, de alguna manera, es un personaje vinculado al Vaticano, lo sabemos. Claro. Fue institucionalmente, hasta el año pasado, parte del Vaticano, ahora ya no lo es. Sí. Pero Peter Thiel estaba muy interesado. Francisco. Exactamente. Exactamente. Y tenía un vínculo bastante cercano, ¿no? Y un vínculo muy cercano con Francisco hace mucho. Pero bien decías vos, a Grabois le gusta juntarse con personajes del mundo de la tecnología, hablaron de inteligencia artificial. Hace 5 años casi, pasó mucho tiempo, en el 2021, en diciembre del 2021, Grabois acompañó a otro empresario. Fue a buscar el archivo, Pedro. Sí. Fanático Pedro del archivo. A Vitalik Buterin, que es el dueño, el creador de Ethereum.
que es la criptomoneda. Mirá. Estamos hablando de un momento 2021 donde las criptomonedas también estaban como recién. Un boom cuando vino a Buenos Aires. Sí, cuando vino él fue impresionante. ¿Y a dónde lo llevó Juan? Y fueron a recorrer la Villa 31. Ah, mira. Fueron a recorrer. Y hay imágenes que la verdad que son muy elocuentes. ¿El ruso la 31? El ruso la 31, junto con Santiago Siri, que es un ¿cómo podemos llamarlo? Un gurú ahí de la cuestión tecnológica, divulgador de la cuestión tecnológica. Ahí lo tenemos, ese es Santi Siri. El del medio es Buterin y Grabois. Y dejaron un video, que esto fue lo más gracioso que vi también en mucho tiempo en ese momento, cantando una canción, ahora van a escucharla, una canción del rock nacional. ¿El ruso también? A ver. Con el ruso. Y Grabois tocando la batería. El comienzo es tremendo porque está Grabois como medio recortado. No, ¿qué le pasa, Juan? Cuestión que Grabois. No es que estaban los pibitos esos que tocaban bien, ¿no? Porque Grabois y la batería. No, ponele ganas, ¿no? Ponele un poquito de ganas. Sí, dale. Y otro encuentro que tuvo Grabois que pasó bastante por debajo del radar, más reciente todavía, fue con Steve Bannon. El gran estratega de Trump en su momento, después peleado con Trump, después volvió a ser trumpista. De la ultraderecha internacional. Un poco el mago de Trump, podemos decir. El ingeniero del caos yankee. También estuvo con él. También estuvo con él hace un año más o menos. Claro. Y me contaban muy subrepticiamente que la misma persona que le hizo el vínculo con, de alguna manera, indirectamente, porque te digo que fue Peter Thiel el que le escribe, pero ¿por qué Peter Thiel conocía a Grabois? Exactamente. Es la misma persona por la cual también pudo llegar a Bannon. Ah, ok. Hay alguien ahí que está trabajando los vínculos. Sí, vinculado al Vaticano. Al Vaticano. Bueno, ¿se habrá enterado Peter Thiel que la encíclica está dedicada a personajes como él? Por supuesto. Y yo creo que esa es la principal, por supuesto. Vos fíjate que la encíclica tiene una cita de Tolkien. Claro. Y es una referencia indirecta a Palantir, ¿no? Que es esa suerte de luz. Sí. No me acuerdo ahora, no leí Tolkien. Pero es coinciden Grabois y Peter Thiel en el fanatismo por Tolkien. Exactamente. Ese también pudo haber sido otra de las, lo cuenta Juan en su nota de noticias, una de los temas de referencia dentro de la conversación. Digamos. Bueno, interesante. Interesante también que alguna vez Grabois nos cuente... va a hablar. ¿Qué se llevó a esa reunión? Dicen Está que bueno que hable. Pero ahora está en su etapa, viste, él se toma a veces 1 mes, 2 meses de retiro. Libre de medios. Periodístico, claro. Pero va a volver y va a hablar, me decían hoy. Bueno, un detalle. Lucila. Sí. Me llamó la atención en los últimos días que hubo reuniones, nosotros veníamos charlando. Sí. Sobre el conflicto universitario, que lo tratamos bastante aquí en No Tan Aliados. Es así. Y el gobierno y los rectores finalmente se sentaron. Correcto. A una mesa de negociaciones. Sucedió. Sí. Bueno, voy a ser la gran Pedro. Que lean. No. No, es cierto. Hay una posibilidad de acuerdo. En principio se firmaría mañana. Todo indica, si todo sale bien. Mañana miércoles. Mañana miércoles se estaría firmando el acuerdo. Pero es inminente. Usted está dando una primicia. Sí. Tremendo esto. Entre el CIN, que son los rectores de las universidades nacionales, el gobierno y los gremios. Mañana mismo convocarían a paritarias. Sí. Lo cierto es que vienen en las últimas 2 semanas, de los dos lados, hablaban de buena voluntad y vienen conversando cuál es la forma que encontraban para darle a este acuerdo. Llegaron a un acuerdo económico. Lo que costó después era cómo lo iban a, pasar a papeles, ¿no? A ver, ¿en qué consta el acuerdo económico? El acuerdo económico es un aumento del 24%. Hay un 21,1%, una cosa así, para junio, y después prometen un 3% más en octubre. Okay. Eso es el aumento salarial que, como contamos bien acá, era el reclamo más urgente de las universidades. Están reconociendo un atraso en los aumentos, ¿no? Porque el 24 es un número importante, digamos. Bueno, no llega a... Ya hay voces que están diciendo que no llega a cubrir. Igual no llega. Igual no llega. Es de un 33% más o menos la caída real del salario, pero
también hay que decir que la verdad es que el conflicto estaba bastante estancado porque había que esperar una resolución de la Corte Suprema por la vía judicial que no tiene plazos para definirlo. Y los cortesanos no tienen ninguna gana de sacar ningún fallo tampoco, ¿no? Ya dieron bastantes mensajes a la política. Pareciera que sí. Entonces finalmente se tuvo que resolver por la vía de la política. ¿A quiénes vemos ahí a los que nos siguen en streaming y si no se los contamos? ¿Quiénes están en esa mesa? Bueno, ahí estamos viendo justamente, no es del encuentro porque no hubo todavía foto, pero es una foto vieja de los personajes que se encontraron para negociar. Por parte del gobierno fue el galleguito Álvarez, de quien hemos hablado también en este programa. ¿Cómo es el nombre de pila del galleguito? Alejandro. Perdón. Sí, está bien. El profe también le dicen. El profe le dicen los libertarios. Sí. Que es el subsecretario de Políticas Universitarias, y por parte del CIN fueron el CIN, volvemos a repetir, es la organización, la institución que nuclea a los rectores. Sí, el Consejo Interuniversitario, ¿no? Correcto. Fueron el presidente y el vicepresidente. Acá estamos viendo al presidente, que es Franco Bartolacci. Que lo entrevistamos acá también. Es verdad. Sí, es el Rosarino. Correcto, es el rector de la Universidad de Rosario, y después está Anselmo Torres, también rector de la Universidad de Río Negro. Ellos fueron los encargados de negociar por parte de los rectores. Sí. Lo que sabemos es que hoy el acuerdo económico está cerrado de los dos lados. Fuentes de los dos lados dicen que el acuerdo está. En un principio se había trabado la negociación la semana pasada porque el gobierno pedía que levanten la demanda judicial y los rectores no estaban dispuestos. Y es como que después quedas medio pagando, ¿no? Si el gobierno Ellos no cumple. decían que no estaban dispuestos a sacrificar la vía institucional. Claro. Y ofrecieron, por ejemplo, entregar un acta a la justicia diciendo que habían avanzado en conversaciones. Finalmente parece que encontraron una forma. Ayer los rectores leyeron, según puede saber, una primera versión y estaban haciendo consultas con los gremios porque la idea es que todos logren acordar. Difícil igual, ¿no? Que no hay un solo actor, entonces si firman solo los rectores puede suceder que después los gremios se quejen, haya paro, entonces necesitan que en esa mesa estén todos sentados, más o menos conformes. Y esto en los últimos 2 años, ¿no? En los años de gobierno libertario. ¿Es inédito algo así? O sea, pasó... Yo diría que sí, hablar de un acuerdo, sí. Generalmente, bueno, así rápido, lo primero que se me ocurre es después de la primera marcha universitaria, cuando tras semejante movilización el gobierno tuvo que dar marcha atrás y darle el aumento que los rectores pedían. Pero a partir de ahí, no recuerdo exacto hace cuánto, no hay paritarias, pero los gremios hablan de hace un montón. Es buena la pregunta de Pedro, porque te podés llegar a poner a pensar, ¿tanto le costaba al gobierno sentarse en una mesa? Se comió mega movilizaciones. Pasó de todo. Se comió que las universidades se comieron que los profes se fueran, que renunciaran, que no pudieran atender la demanda educativa como corresponde. Un montón de imágenes que quedan como postales, los hospitales pidiendo fondos, las universidades con luces apagadas. Hubo un montón de cosas que empiojaron con las quedando, auditorías. ¿no? ¿Te acuerdas el discurso de las auditorías? Que no hicieron ni una. Auditorías, en un momento se habló de alumnos fantasmas, no sé si se acuerdan, hablaron de los extranjeros. Que son posiciones que el gobierno las sigue manteniendo, ¿no? Bueno, obviamente. es uno de los frentes, digamos, más activos, diría yo, de la batalla cultural que eligió dar el gobierno. Pero bueno, también... Bueno, pero da la batalla cultural, pero mientras tanto, gestioná. Yo creo que sí. Gestioná, vos, digamos, ¿qué pasó? 2 años y medio que las facultades públicas no pudieron dar un servicio... Sobre todo en el punto de las auditorías, ¿no? Mientras el gobierno reclamaba auditorías, la AGN no se había formado, en parte por la gestión de ellos, se formó hace muy poco, que es el órgano encargado de las auditorías, entonces había ahí un discurso contradictorio, ¿no? Claro. Y bueno, para cerrar, lo que sumaría es que el acuerdo no es solo por el aumento salarial, también ofrecen 50.000 millones para hospitales. De 80.000 millones, que era lo que se pedía, ¿no? Sería extra esos 80.000, porque esos 80.000 siguen sin distribuirlos. Bueno. Esos son los incluidos en el presupuesto. Esto sería un extra, un 20% para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano. Bueno. Dicen que Economía ya está al tanto y habría autorizado esta partida. Esperemos que cumpla el ministro. Hay que ver qué va a pasar mañana. Toto Caputo. Con vos en TikTok. @Radio con Vos 899. Todo el año. Bueno, seguimos aquí en No Tan Aliado mientras Leo Messi convierte el segundo gol de Argentina contra Islandia. De penal.
De penal, bueno, está bien. Que lo haga como está quiera. Muy bien, no lo estoy criticando. Simplemente estoy diciendo el dato. Estamos en una instancia en la que Messi puede decir cuándo juega, cuándo no juega, si quiere, no sé, lo que quiera. Lo que quiera. Lío. Casi 39 pirulos está ahí. Y el otro día impresionante haciendo ejercicio con pibitos de 20 años. No, increíble. Espectacular lo de Messi. Que juega hasta los 50. Es que hasta cuando él quiera. Por favor. Hasta cuando él quiera. Bueno, algo adelantamos cuando hablamos, hicimos la entrevista con Carlos Bianco. Mañana, 10 de junio, se van a cumplir exactamente un año de la condena a Cristina Kirchner por la causa vialidad. Es un año desde que la Corte confirmó su condena, ¿no? Ese polémico fallo. Exactamente. De la Corte. Exactamente. Y entonces, digamos, a partir de eso va a haber una manifestación en solidaridad con la expresidenta. Bueno, ahí en San José, 11-11. Ahí tienen el flyer de convocatoria. 10 de junio, 16 horas. Van a ir distintos espacios del peronismo a compartir el rato con su líder, Cristina Kirchner. No se espera que haya discursos de ella, sí que salga al balcón. ¿Puede dar un discurso? Bueno, ¿se acuerdan que los famosos audios de Cristina cuando entró a San José 11-11? Eso, digamos, ella decidió no hacerlos más. Hubo un cambio en su comunicación. Claro. Si ustedes revisan ahora el Twitter de Cristina, el Twitter, espació mucho su comunicación. Antes casi todos los días decía algo en contra de Milei. Ahora no. Lo del audio fue en Plaza de Mayo en el acto ese que hicieron. Exactamente. Pero acá, por ejemplo, en términos de restricciones judiciales, ¿no? ¿Ella puede tomar el micrófono y hablar desde el balcón? Es preferible que no, me parece. Que no le conviene. No hay nada específico, pero digamos, el tribunal puede actuar en consonancia y con una medida de más restricción. Hoy Cristina Kirchner puede recibir a gente que no está en la lista autorizada solamente 2 veces por semana, 2 horas cada vez y 3 personas como máximo. Claro. Está muy restringida Cristina Kirchner. La gente autorizada, ¿quién es?Sus hijos, su nieta, por ejemplo, la hija de Florencia, un médico, un abogado y el secretario Mariano, que está siempre con ella ahí en San José. Es decir, la actividad de Cristina está muy restringida. Entonces, en esa pelea que tiene la expresidenta por volver a tener cierto margen de maniobra, sus abogados han presentado un documento que dice, por ejemplo, que los represores de la dictadura, digamos, tienen más capacidad de recibir gente o de incluso salir a caminar por el barrio. Tiene menos, claro, dentro de los condenados por delitos de lesa humanidad. Exacto. Exactamente. Y con prisión domiciliaria ella tiene muy pocos derechos en comparación a otros. Además de la tobillera, ¿no? Recordemos, tiene la tobillera puesta y eso, ella lo considera denigrante, como ser humano lo considera denigrante. Mañana, aparte de la movida esta en San José 11-11, va a haber una conferencia de prensa en el Senado donde está, yo diría, el factor de poder más concreto del kirchnerismo, que es ese bloque del Senado que dirige políticamente Cristina Kirchner, digamos, de 23 senadores, unos 16, 17 responden a Cristina Kirchner del peronismo, por lo cual ahí van a dar la conferencia de prensa para ver cómo siguen. Un peronismo que tiene a su líder presa, ¿no? Es la presidenta del Partido Justicialista, la tiene presa y no puede ser candidata, lo cual abre todo un dilema de cara a las elecciones del año 27. Sí, y que no están resueltos. No están resueltos. Hace bastante que no están resueltos. De la poca gente que visita a Cristina Kirchner, sin embargo, ella espera la visita de uno en especial. ¿Ustedes quiénes dicen que es? ¿Empieza con A? Empieza con A. ¿No? Ya lo nombramos acá. Ya lo nombramos varias veces. El gobernador acá, Axel Kicillof. Esperan que el gobernador tome la iniciativa y vaya a ver a Cristina Kirchner, bueno, más temprano que tarde. Con este dato... Hay gol más de Argentina, chicos. Bien, 3-0 sobre el final contra Islandia. Bien, bien. Y sobre todo lo mejor es que nadie se lesione, ¿no? Por favor. Bueno, Lucila Marín, muchas gracias. Adiós. Pedro Lacur. Mariano Pesapri. Paula Grieco, Charlie López Victorel, Valentín Ferreira, Ale Barrero. Gracias, maestro. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en No Tan Aliados por Radio Con Vos.